Rápidamente, arrancamos la unidad 4 de este curso, que se llama, bueno, la unidad 4 es el contexto económico de México. Y antes quisiera hacer referencia a las dos actividades que tenemos que entregar. Si ustedes ya entraron justo a la plataforma, ya vieron las actividades que se tienen que realizar, ¿no? Bueno, voy a entrar a la plataforma, espero que esté viendo. Coloqué desde el lunes el plan de trabajo. Entonces ya está el plan de trabajo para esta actividad. Y yo les recomendaba unos videos, los coloqué acá, o es uno del Coneval, que justamente es la entidad encargada para la evaluación, y hoy vamos a ver algunos datitos que va a presentar en el último informe. Vale mucho la pena revisarlo, es un video corto. El segundo video es justo una conferencia de Julio Volvicnik. Julio Volvicnik es una autoridad a nivel nacional e internacional que ha hecho aportaciones sobre el estudio y la tipificación de la pobreza, ¿no? Yo creo que es uno de los más importantes que tenemos, que con gran trayectoria. Él está publicando en torno a la desigualdad, en torno a la pobreza, desde los 60, 70 hasta la actualidad. Entonces, les dejé una conferencia que vale mucho la pena ver, con la intención de justamente reforzar todo lo que están viendo en la unidad 4. El otro elemento es un documentito, bueno, es un documentalito pequeño del informe de Oxfam. Oxfam es una organización, una ONG de talla internacional, que entre sus miembros se encuentran economistas de premio Nobel, economistas y científicos, personajes muy diversos y muy amplios, ¿no? El papel que ha tenido Oxfam justo en, ¿cómo se llama? En los últimos ya, más de 10 años después de la crisis económica, ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se ha centrado Oxfam en analizar la desigualdad de la distribución de la riqueza. Y justamente Oxfam en su página, que pueden ustedes buscarla, Oxfam en Google, da reportes de investigación, mínimo 2 al año, y valen muchísimo la pena. Ellos son los que han denunciado justamente esta concentración, cómo se ha incrementado la riqueza en un pequeño sector de la población, tratar de desmenuzar y entender cuál es el origen de esta desigualdad, ¿no? Entonces, vale mucho la pena, y sobre todo da muchos ejemplos para dimensionarlo, porque en ocasiones cuando se dice el 1% de la población a nivel global concentra toda la riqueza, pues no nos queda claro, pero cuando ya dice, bueno, el 70% de las propiedades que existen en todo el planeta pertenecen al 10% de la población, y el resto de las propiedades, el 30%, pertenecen al 90% de la población. Entonces ya nos empieza a dar dimensión de muchas cosas. Y el último video es justo un reportaje que hace Telesur respecto a uno de los informes de Oxfam, ¿no? Entonces, les dejé estos 4 videos para reforzarlos, los pueden escuchar, si no tienen tiempo de verlos directamente, pero si rumbo al trabajo, rumbo o haciendo sus actividades, lo podrían escuchar. También algo importante en esta unidad, que es importante señalar, es que esta unidad no dura mucho tiempo, dura semanita y media. Si nosotros vemos el calendario de la unidad 4, ¿sí? Dura de 11 al 21 de octubre. Por lo tanto, las fechas de entrega se tuvieron que acortar. La primera actividad se tiene que entregar justamente este fin de semana. Bueno, hay quienes incluso ya entregaron antes la segunda actividad en vez de la primera, pero justo porque hoy, en 8 días, el 21 de octubre, se termina esta unidad, tenemos muy poco tiempo. Entonces, sí es importante considerar eso, que no va a terminar, y las fechas de entrega es hasta el 21. Sí hay chance de entrega, pero tratemos de acotarnos a la fecha. Ese es el único favorcito que les pediría. Y bueno, el plan de trabajo, bueno, ya lo colocamos, y fíjense ustedes si alguna de ustedes ya se metió
a hacer la actividad 1, se habrán topado con que ¿cómo se llama? El, uno de los archivos no se puede descargar. Entonces, ya lo busqué y encontré el archivito, ¿sí? Y está acá, ¿sí? Ya está en planeación y no sé si me abrió ahorita o si ustedes están viendo el archivo PDF. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que se dice guía para redactar objetivos. Sí, lo veo, profesor. Bueno, ese archivito es el que no se podía descargar. Hoy varios profesores lo comentamos en la plataforma y hace ratito lo estaba buscando y creo que es la verdad es que lo desconozco, pero estoy casi seguro que es sobre todo por lo que pretendía enseñar y quién lo escribe, ¿no? En el Instituto de la Judicatura Federal de la Escuela Judicial y era el guía para redactar objetivos de investigación. Entonces, estoy segurísimo que es de todos modos, si hay alguna situación en donde me respondan el correo y me digan que no es ese, pues bueno, yo se los haré saber, pero incluso con ese documento les da, pueden desarrollar la actividad, ¿no? Bueno, para la actividad. Tenemos la unidad 4, les he mencionado el planteamiento, el plan de trabajo y la actividad, que es la experiencia de aprendizaje, análisis de la pobreza en tu colonia. Justo estamos con que en las indicaciones, que es revisar esta página, a grandes rasgos te orientaré a describir un problema. Que le dan clic, te va a presentar una página, un blog, donde brevemente se plantea identificar un problema. Ahorita en esta segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver más o menos cómo queremos plantear. Y segundo, investiga qué problema es más frecuente en tu colonia que vaya relacionado a los tópicos de pobreza, ¿no? Entonces me comentaban uno, dos. Uno, yo sugiero que se centren en uno, si bien pueden presentarse muchos problemas respecto a relacionados con la pobreza, pero céntrense en uno porque es más fácil estar comentando respecto a una cosa que tratar de abordar mucho. Entonces yo les sugiero uno, máximo dos, si es que les apasiona mucho y no se deciden cuál, pero máximo dos. ¿Qué temas? Es inseguridad, infraestructura, educación, calidad de vida, salud, etcétera. Y toma algunas fotos de esa evidencia. Evidentemente, de inseguridad, lo que puedan, lo que no, no tomen fotos. Pero bueno, en infraestructura, educación y demás, pueden generar ese problema, ¿no? Por ejemplo, la situación de falta de infraestructura o el deterioro de la infraestructura pública en mi colonia, o la calidad de la vivienda en mi colonia, si vivo en una colonia donde hay un problema de hacinamientos o donde hay problemas de cualquier índole relacionado a la vivienda, pero también justo a la pobreza, se puede utilizar, etcétera. Elabora una presentación PowerPoint. Si ustedes le dan clic en la presentación de PowerPoint, te va a descargar justamente una presentación PowerPoint que viene como una especie de guía para que ustedes puedan justo déjenme compartírselas. Ay, permítanme. Voy a presentar el archivo que se descarga ahí, si lo alcanzan a ver. Sí, profesor. Sí. Entonces, aquí es el título de su presentación. Eso les sugiero que lo pongan al final. Coloque aquí los datos, evidentemente su nombre, el grupo, la materia.
y la unidad. Y coloca el objetivo, abajo el objetivo de tu presentación. La este trabajo tiene el objetivo de, y informa en esta positiva en qué demarcación te encuentras. Yo vivo, por ejemplo, en la delegación Tlalpan, en la colonia fulanito de tal, bla, bla, bla. Pueden poner aquí la cantidad de habitantes, lo que pueden plantear de información, sobre todo económica y geográfica de la delegación, ¿no? Más bien de su colonia. Expon el origen de tu problema, ¿no? Pueden plantear, ¿no? Mi colonia es de alta marginación o es una marginación media, etcétera, etcétera. Y esta situación de pobreza ha desencadenado otros problemas como el que se van a comentar más adelante. Y colocas acá la imagen, que va a ser la característica. Supongamos, si hablamos de una situación de inseguridad, ¿no? Una fotografía que ilustre la cuestión de la inseguridad, y ya, la describimos. Como podemos ver, hay zonas que pueden ser inseguras para el paso, falta iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Otra segunda foto, ¿no? Además de la iluminación, falta transporte de calidad y el transporte es muy inseguro, etcétera, ¿no? Cuarta, ¿no? Y van detallando las 5 fotos que se recomiendan para que ustedes vayan viendo o redactando las características del problema, ¿sí me explico? Y ya en la diapositiva 10, redacta los posibles hallazgos que haces respecto al problema. ¿Qué hallas, no? Hay una relación muy estrecha entre el índice de violencia, bueno, la violencia que se vive en mi colonia con la marginación en algunas zonas cercanas a mi colonia o con algunos problemas de alumbrados en mi colonia o con la falta de policías en mi colonia. ¿Sí me explico? O sea, posibles hallazgos que se hacen respecto al problema que tú estás haciendo al momento de investigar. Y finalmente también fuentes de consulta, si es que se fueron a la página del municipio o la página si es que del municipio y también de la colonia, colocarlas. Si es que, por ejemplo, hay otros datos que se quieran meter en INEGI y demás que hablen de su colonia, adelante que los coloquen, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, lo que se establecería en esta presentación. Bueno, evidentemente, el video, este video ustedes van a hacer la presentación, ¿sí? De esta investigación que van a hacer. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Entonces, punto 4, plantea un objetivo general sobre la problemática identificada y usa una guía para. El punto 4, es el link que está averiado. Si ustedes le dan clic, no sé si alcanzan a ver en mi página. Ya le di clic y y dice esta conexión es inválida, el certificado ha expirado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Bueno, entonces, ahorita lo que hice fue buscar el documento y el documento que se iba a descargar en este link, ya lo coloqué en el plan de trabajo. Es el que les presenté en PDF. Bueno, te explica sobre la presentación PowerPoint. Inserta fotografías en tus diapositivas, una foto por diapositiva acompañada por un párrafo. Eso es muy importante. Nos cuesta mucho trabajo escribir, pero lo tenemos que hacer porque en este momento el trabajo escrito es importante, ya sea por redes, y ahorita en este nivel de licenciatura ustedes tienen que transmitir también, y tienen que transmitir mucho mediante la redacción. Entonces sí traten de
de cumplirlo, ¿no? La verdad es que se dice muy poco. En muchas de las, de hecho, el último foro de la unidad 3 les sugerí que abonaran, que respetaran las 6 líneas, porque luego a veces en 2 no se dice nada y en verdad no se dice nada. Y lo que yo quiero es justamente es ver el manejo, saber qué tanto están manejando los temas, los conceptos, el análisis respecto a las distintas actividades. Las actividades muestran eso. Creo que en 6 líneas es la cantidad pertinente para poder ver la asimilación de esos conocimientos. Entonces, sí les pido, por favor, que se respeten las 6 líneas para que justo podamos o evaluarlo en buenos términos, saber que hay una evaluación en buenos términos. Bueno, donde vaya en 6 líneas, en donde vayas detallando las características del problema. Mínimo 5 fotos, máximo 10. El mínimo hay que respetarlo, no menos, ¿sí? Y el máximo también. No podemos saturar con muchas fotos, lo que nos interesa es justo las 5 fotos mínimo para que podamos entender el problema al que ustedes están refiriendo. 10 máximos si creen que consideran más imágenes pertinentes o que complementen una idea, ¿sí? 6, explicar en un párrafo de 6 líneas cómo el problema te afecta indirectamente y otras 6 en otro párrafo cómo te afecta de forma directa, ¿sí? Hay formas indirectas en que nos afectan, indirectas porque, digamos, algún servicio por consecuencia de, supongamos, regresando al tema de la situación de la inseguridad en mi colonia. Una forma indirecta es justamente que no llega algún servicio porque es considerado una colonia de, algo violenta, ¿no? O que el taxi, el servicio de transporte no pueda llegar, etcétera. Y una forma directa, pues bueno, es que implique una afectación hacia nosotros directamente, ¿no? Cuántas veces me han asaltado, cuántas veces he sido agredido, además, por la situación que vivo en mi colonia, por ejemplo. Bueno, entonces sí, necesitamos que se describan dos situaciones. 7, además de los hallazgos a los cuales podrías llegar, de ser que siga explorando y establecerse los supuestos supuestos o hipótesis, redactar como causa-efecto de qué pasaría si se llevara a cabo dichas acciones para remediar la problemática, ¿sí? Eso es como sugerencias que ustedes puedan hacer, dar alternativas, dar hipótesis, justo me cuesta muy mucho trabajo porque nosotros somos un poquito más cuadrados. Las hipótesis no son sobre lo que hubiera o podrían ser, pero en este caso lo que se pretende es dar propuestas, ¿no? Pero para llegar a esas propuestas justamente tenemos que identificar exactamente el problema, ¿no? A qué se debe, cuáles son las causas y después cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende dar acá y evidentemente dar una solución en términos o con base a los conceptos que hemos estado manejando, que están manejando tanto en la unidad 2 y la unidad 3, y también bajo un enfoque que ustedes, como ya se ha insistido mucho en las actividades, se vean profesionalmente como egresados de la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas. Entonces, 8, coloca en la última diapositiva tus fuentes en APA. 9, ingresa nuevamente al canal de YouTube, elabora tu exposición. 10, adjunta la dirección de su video. En esto he tenido varios problemas con algunos compañeros, compañeros. Creo que lo dejan en privado y cuando lo colocan la dirección, yo no puedo ver, hay como unos 5 o 6 casos. De este grupo, sí hay un poquito más, casitos. Déjenlo en público y después quítenlo en todos los que suban. Si hay algún inconveniente de que más personas los vean y demás, yo sugiero eso, que colóquenlos en público y después lo eliminan.
O sea, ya después de que lo evalúo, tardo de evaluarlos como una semanita aproximadamente, y o menos, ¿no? En algunos casos menos, pero en promedio para más o menos tengan la certeza, una semanita y lo elimina para que justamente me den chance de verlo, porque si le doy un porcentaje, por ejemplo, tienen cerca del 70, el 30% de la evaluación. Eh, déjame checar, ahorita no recuerdo, Grecia, porque sí he colocado el link en algunos, pero no me acuerdo ahorita los nombres de las compañeras y compañeros que no se ve. Sí, pero déjame checar en tu caso y te envío un mensaje vía la plataforma. O si checa, por ejemplo, si en la unidad 3 ya está evaluada tu actividad donde implica el video, checa si se ve, más bien, checa si dice algún comentario de si se veía o no se veía el video. ¿Va? Bueno, entonces, bueno, se apunta la URL y ya. Entonces, yo le sugiero, póngalo privado, bueno, o de preferencia público y a la semana lo borra. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda sobre esta actividad? No, profesor. Arriba subo la presentación, Lilia. Creo que se refiere a los comentarios en el chat. Ah, eh, tiene que, sí, aunque me pregunta que si bueno, lo hago extensivo a todas y a todos, porque luego la duda de uno es la duda de todos. Pregunta Lilia, tengo una duda, dice infraestructura, donde vivo hay un problema de choques, atropellados y que no se respetan los saltos. Ah, ahí podría yo hacer mi trabajo. Sí, justamente en estas discusiones que estamos teniendo sobre la caracterización de la pobreza, vienen algunos elementos importantes en la cuestión de la infraestructura. En ocasiones se pensaba que la pobreza nada más es una cuestión de ingreso, tienes dinero o no tienes algunas cuestiones materiales, pero en la medida en que, vamos a verlo un ratito más, en la medida en que la pobreza también toca el espacio en donde nosotros vivimos. Y si ese espacio en donde nosotros vivimos carece de algún servicio que tiene que ser prestado, brindado por el Estado, mediante justamente la gestación de nuestros impuestos y el gasto público, entonces sí afecta y es un problema de la pobreza. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver en un momentito más, justamente para ayudarnos con esta actividad. Pero de inmediato decimos sí, sí, Lilia, tiene que ver, pero justamente en la presentación tenemos que justificarlo, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos nosotros hacer acá? En la actividad 1, lo que a nosotros nos están sugiriendo es una especie de planteamiento del problema o justamente una ruta de identificar identificar problemas y dar soluciones. Entonces, finalmente nosotros tenemos que todos los problemas son aquellos los que nos afectan directa e indirectamente. En estos problemas tenemos que de alguna forma analizarlos como una especie de un iceberg, que ustedes recuerdan y si vieron la película, el Titanic o Titanic. El iceberg es justamente un montículo de hielo que se encuentra flotando justamente
en el mar, y justamente lo que se alcanza a ver es una pequeña parte de ese iceberg, pero cuando vemos que hay abajo, justamente hay algo más, ¿no? Lo que se sostiene es mucho más amplio el problema, y nosotras, solamente alcanzamos a ver esta pequeña parte, ¿no? Pero no, esta es nada más una expresión del problema. Entonces nosotros tenemos que sí ver la expresión del problema, pero también analizar justamente las causas del problema, con la intención de llegar a soluciones, y estas soluciones tienen que ser a partir de hipótesis sustentadas en información, ¿sí? Sustentadas en información, pues podemos decir seria, científica en algunos casos, que esto nos puede dar, si están sustentadas, nos puede dar justamente la viabilidad. Dar una hipótesis solución viables, ¿no? Entonces, justamente lo que pretendemos es entender en la unidad, en esta primera actividad, es que ustedes hagan una reflexión a partir de identificar justamente un problema, ¿no? En la lecturita que les sugiere, para ahondar en ¿cómo se llama? En este proceso de indagar este problema, nos sugiere una serie de pasos, ¿sí? El primer paso sería analizar un análisis de la situación, como decía, la infraestructura, ver, por ejemplo, los elementos que justamente lo relaciona a esta problemática relacionada a la pobreza, entender, comprender aquellos elementos que la vinculan. Esto sí es muy importante. Tenemos que darle un sostén científico en gran medida. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y nos dejamos llevar por creencias, no vamos a resolver el problema. El problema tangible, económico, concreto, de la realidad, se resuelve justamente con aquellas herramientas que nos permiten entender la realidad. Y aquí es, pues bueno, ese es el análisis, en este caso, análisis científico, ¿sí? Entonces tenemos que rascarle ahí, por eso cuando les pido un poquito más de reflexión en ocasiones, sobre todo en los foros, es que no nada más nos quedemos con el juicio, es bueno, es malo, no, sino que debemos de decir los porqués, ¿sí? Aquí tenemos que buscar los porqués del problema. Otro elemento u otro paso que podríamos utilizar para poder avanzar en desmenuzar el problema sería justamente la detección, detectar las causas del problema, ¿sí? Ay. Detectar las causas del problema, ver cuál es, cómo se vincula, cuál sería la causa de fondo que está en este problema, cuáles son sus causas, ¿sí? Y después ver
las prioridades a resolver para resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura que señalaba Lilia, me parece, ver cuáles son las principales, si bien no se puede remediar de inmediato, pero qué sería lo prioritario que se tendría que resolver para que en un primer momento vayamos avanzando en la solución del problema de fondo. Entonces, eso sería un tercer paso. Y el cuarto paso sería establecerlo en escrito. Redactar el problema. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta acá? Sí, profesor. Entonces, lo más importante acá es justamente cómo podemos finalmente plantear el problema, que era lo último. Ya una vez que nosotras pudimos encontrar algunos elementos, es redactar el problema. ¿Cómo lo podemos redactar? Bueno, principalmente, nosotros cuando redactamos problemas, vemos aquí un elemento importante, que es el vínculo. El vínculo o problema que tenemos respecto a lo que sería el problema central. Aquí en este caso vamos a decir objeto de estudio. Y el problema, justamente, que se desarrolla en este objeto de estudio. Y verlo en términos de espacio geográfico y en términos temporales. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues tenemos que identificar, aquí hay algo que nos está anclando. Evidentemente vamos a ver la problemática, un problema que se esté desarrollando, pero no va a ser un problema en lo abstracto. En esta actividad tenemos justamente un problema que va a estar anclado a un tema que estamos estudiando. Es un tema que se está vinculando a un problemita central, que ¿cuál es? ¿Qué dice en la instrucción? Pues tiene que estar vinculado a la pobreza. Entonces, tenemos en nuestra oración ya estos 4 elementos. 1, el problema que vamos a estar señalando. 2, deben de ser relacionados a un objeto de estudio, en este caso la pobreza. 3, tiene que estar dentro de un espacio geográfico o relacionado a un espacio geográfico. Y 4, debe tener una temporalidad. Evidentemente, la temporalidad la tenemos que fijar porque no podemos hablar de un problema del 2030. Sí, puede sonar un poquito absurdo, ¿no? Pero nosotros tenemos justamente que definir una temporalidad para saber que estamos hablando de este momento o incluso en algún momento en específico. Siendo así, por ejemplo,
podemos establecer la redacción del problema. Como la redactamos, por ejemplo, vayámonos a la situación de infraestructura. En este caso, bueno, algo más rápido. Situación, sigamos con el tema de la inseguridad. Vinculada a la pobreza en la colonia Copilco, ¿no? Para el periodo 2021. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Nosotros, estos 4 elementos los planteamos de la siguiente forma. La inseguridad queda en el punto 1, vinculada a la pobreza. Tenemos el punto 2, que este es el centro gravitacional de esta unidad y de este tema. La cuestión espacial, Colonia Copilco, en el periodo 2021, que es el punto 4. Entonces, nosotros, mientras tengamos más definida la problemática en una oración, por así decirlo, ya después la descripción va a ser mucho más fácil. Nosotros cuando llenemos las láminas en las 5 fotografías o las 5 láminas, que son todos esos párrafos de 6 líneas, ya nosotros nos estamos ajustando. Esto también lo podemos ubicar como planteamiento del problema y nos va a ayudar muchísimo para definir, tener claridad sobre el problema que pretendemos resolver. ¿Sí me explico? Nosotros acá podemos ya tener justo mucho más claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad vinculada a la pobreza podría referirse a los asaltos, a la cuestión que hay zonas en donde están los escuadrones de la muerte o zonas marginales en donde también hay drogadicción, también hay alcoholismo y que ahí tenemos que pasar. Entonces, ya vamos identificando. No hablamos de una inseguridad, del narcotráfico, ya en términos muy amplios. No, 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 no. Nos estamos aterrizando en la inseguridad vinculada a la pobreza, pero además nos estamos ubicando en la colonia Copilco y no estamos hablando de un año X, ¿no? Estamos refiriéndonos al periodo que estamos viviendo, en 2021. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Gracias. Entonces nosotros, en la medida en que tengamos esta oracioncita como planteamiento del problema, lo más acabada posible, lo mejor definida posible, ya podemos nosotros abordar. ¿Por qué? Porque en las siguientes láminas que ustedes van a describir el problema, van a estar justamente centrándose lo más posible, ¿no? Bueno, justamente ya después de la descripción que ustedes van a hacer de ese problema, van a resultar muchas preguntas. Por ejemplo, si la inseguridad vinculada a la pobreza está afectando a la colonia Copilco, ¿cuál sería una solución? Entonces, yo diría, bueno, si la pobreza a causa del desempleo que hay en la colonia, entonces, pues, se debería de hacer un programa de empleo local, que justamente emplea a las personas de la colonia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sí se debe a la periferia, de que justamente la delincuencia viene de las colonias aledañas.
justamente arman un plan conjunto con las colonias aledañas que implique también resolver los problemas que están generando esa violencia o esa inseguridad en nuestra colonia, ¿no? O, bueno, así damos un montón de preguntas y de salidas y sugerir también, qué haríamos en términos de nuestra área, ¿no? O sea, una campaña de vigilancia, una campaña de propaganda, de vigilancia, en donde el vecino sea, o donde todos y cada uno de los vecinos pueda justamente aportar algo para evitar esta situación de violencia, ¿no? En términos de vigilancia. No sé, estoy dando ideas así a la N. Hasta aquí llega, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿le doy a entender? Sí, ¿no? Sí, profesor. Bueno, esto es referente a la actividad 1. Para la actividad 2, comparto la página. Entonces tenemos el foro de reforzamiento. Es un poco más sencillo, ¿no? Indicaciones, responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en tu comunidad en materia de educación? Eso es muy importante, en materia de educación. ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en la calidad de vida de tu colonia? ¿Cómo, más bien, a ti, cómo te ha afectado la pobreza? Entonces, tienen que establecer justamente una participación respondiendo estas 3 preguntas y justo van a dar 2 participaciones a sus compañeros y una tercera abajito de su primer participación en donde justo establezcan la conclusión, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Gracias. Fíjense que aquí hemos tenido un problemita con todas las actividades de foro. Sobre todo el foro, el, el de la unidad 2 y el de esta unidad 3, que les estoy poniendo más atención, les he estado haciendo invitaciones a que hagan lo siguiente. En el foro 1, nada más era su participación central, por así decirlo, más comentarios a sus compañeros. El comentario 1 y comentario 2. Entonces aquí le dábamos 70%, 15 y 15. A partir de bueno, el foro 2 también tenía esta misma lógica, foro 1 y 2, pero ahora el foro 3 tiene justamente la participación central más comentario 1, pero en particular esto, si ustedes se percataron, incluso el viernes les había puesto, hay un mensajito que se fijaran, resalté justo los comentarios, porque en el foro de la unidad 3, los comentarios son a partir de preguntas, 3 preguntas que se tenían que dar como comentario a sus compañeros y con base a eso lo estamos evaluando. Entonces, y además de estos 2 comentarios, había la necesidad de poner la conclusión
Entonces, la mayoría les faltó la conclusión. No, hubieron como 2 o 3 casos que pusieron conclusiones dentro de la primer participación y no, debe de ser la conclusión a partir de los comentarios que también te hacen tus compañeros. Considerar los comentarios porque es una especie de diálogo que estamos construyendo. Es un diálogo que estamos construyendo con nuestros compañeros, ¿no? A partir de sus comentarios y nuestra participación inicial, nosotros sacamos una conclusión. Tanto para el foro 3 y el foro 4, que es el que está para esta unidad, consideramos los 3 en la evaluación. Este tiene un peso del 60%, tiene 15 y 15, y la conclusión 10, ¿sí? Entonces, aguas con eso. Para este todavía pueden mandar, si les falta un comentario, si les falta, evidentemente, si les falta la participación central en el foro de la unidad 3, háganlo, no hay problema. Pero eso sí, también tienen que hacer el comentario 1, el comentario 2 y la conclusión, ¿sí? Pero la conclusión a partir de los comentarios que les hicieron sus compañeros. Hay compañeros que me pusieron la primera participación, repito, me pusieron la primera participación, también las conclusiones, pero no sirve porque no consideró los comentarios que le hicieron sus compañeros y compañeras. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Bueno, rápidamente, yo quería que viéramos de forma rapidísima, al menos la caracterización que está haciendo Coneval acerca de la pobreza. ¿Por qué? Porque justamente nos va a dar pie al análisis de identificar la pobreza como un conjunto de variables, porque la pobreza va a ser multidimensional, no simplemente es una cuestión de ingreso, ¿no? Y para ello, bueno, les he subido los videos de Coneval y demás, y íbamos a ver además el informe que rápidamente vamos a darle unos 10 minutos para explicarlo. Nosotros en esta unidad justo pretendemos identificar los conceptos claves de pobreza, sus causas y repercusiones en el país. Ustedes en el desarrollo de los contenidos de la misma unidad viene un conjunto de lecturas, un conjunto de conceptos que han estado en la caracterización de la pobreza. No solamente es una discusión de economistas, sino también es una discusión de sociólogos, es una discusión jurídica, porque tiene múltiples dimensiones. No basta con decir, bueno, tienes o no tienes dinero, tienes o no tienes ingresos, incluso tienes o no tienes empleo. Ahorita en este momento, en los últimos 40 años, ha surgido un tipo de pobreza que afecta incluso a la gente que tiene un empleo y un salario, que era una situación que antes se pensaba de que ya, si tú tienes trabajo, entonces no tienes pobreza. Y se ha demostrado que no. Vemos pues que nos vamos a basar en el informe de evaluación de política de desarrollo social que publica el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Política de Desarrollo Social en el país. Y este informe, bueno, se publica en este año, es 2020. Algo que llamar la atención importante, o sea, esta discusión de la pobreza multidimensional está presente en nuestra medición en el Coneval a partir del 2008. Es una discusión muy profunda. Insisto, Julio Volvigny es uno de los principales teóricos de cómo medir la pobreza, porque es una discusión muy compleja. Se puede medir o definir la pobreza a partir de los ingresos, a partir de lo que tienen las personas en términos monetarios, pero también en términos estructurales y materiales. Entonces, toda esa discusión ha aterrizado todavía con sus deficiencias, todavía hay muchas deficiencias porque los elementos culturales en un mismo país incluso son muy heterogéneos, ¿no? En algún país puede ser pobreza tener ciertas
ciertos beneficios, ciertos bienes, ciertos ingresos, mientras que para otro país no lo es. O incluso en un mismo país, la situación en el campo o en la situación en el interior de la República, en las zonas rurales, es totalmente distinta a las zonas urbanas. Por lo tanto, tenemos que ver un parámetro común para poder medirlas. En ese sentido, se ha justamente analizado esta discusión bajo dos elementos importantes. Uno es desde los aspectos de bienestar económicos, que viene siendo aquellos recursos monetarios que limitan las posibilidades de las personas para adquirir una amplia variedad de bienes y servicios, o sea, verlo desde una dimensión estrictamente económica, en donde decir este es el ingreso que debe de tener una persona para poder dejar de ser pobre, o si está debajo de ese ingreso, es pobre, ¿sí? Y también, bueno, a eso nos referimos con los elementos económicos o de bienestar económicos. Y otro elemento que toma el Coneval es justamente analizar la pobreza desde los derechos que tiene la población, ¿no? ¿Qué derechos? Pues bueno, las garantías que debe de tener toda persona en términos de bienestar social, en términos jurídicos, en términos de derechos que debe de tener. ¿Sí me explico? Entonces, estos dos elementos desde la perspectiva de bienestar económico y desde la perspectiva de los derechos que tenemos todos y todas, justamente van a configurar un mecanismo para poder medir la situación de la pobreza que se vive en un país. En términos de bienestar económico, primer punto, se establece un conceptito que se llama línea de pobreza por ingresos, que es justamente estos iniciales LPI que están en azul, que es justamente identifica a la población con recursos económicos justamente insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Comprar alimento, algunos como transporte, como luz, etcétera, etcétera. La línea de la pobreza por ingresos, que esta se rige, esta línea se construye, este nivel de ingreso se construye a partir del valor de los bienes que permiten la existencia y subsistencia de la población en un país. Que eso es donde está muy cuestionado, porque dicen, con 3,255 pesos, ¿realmente podemos sobrevivir en la ciudad? ¿Sí me explico? Pero bueno, la línea de la pobreza por ingresos se encuentra en 3,255 para las zonas urbanas, las ciudades, mientras que en el campo, en las zonas de provincia o rurales, tenemos justamente que es de 2,130. Según estos estudios que hace el Coneval, con 3,255, ¿sí? Se pueden satisfacer todos el conjunto de bienes de alimentos y no alimentarios de una persona. Ahora bien, si la gente percibe menos de que en el caso de las ciudades, en las urbes, percibe menos de 3,255 al mes, se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Si me explico, ya empezaríamos a tener una situación, al menos de pobreza moderada, pero por ingresos. Si me explico. Por eso yo les ponía en el planteamiento prototípico una situación hipotética, se sube en el transporte público y ven que se ofrece un trabajo que dice salario de quincenal de 1,500 pesos. Y dices, ¿cuánto es? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Me saca de pobre? ¿No me saca de pobre? Y aquí, bajo estos datos, pues no nos sacaría de la pobreza. En fin, la otra línea, que es la que se encuentra con rojo, LPI, que es la línea de pobreza extrema por ingreso, justamente es el monto que se percibe, que devela que las personas no pueden adquirir lo indispensable para una nutrición adecuada. Si tú justamente percibes en las ciudades o en las zonas urbanas 1,671 pesos, apenas puedes estar comprando alimento, pero si estás por debajo ya de plano no te alcanzan para completar la compra de los alimentos. Entonces, eso es
justamente lo que utiliza en términos de bienestar económico, que lo señala esta línea Y del plano cartesiano, Y, donde está LPEI y LPI, y dice ingresos, bienestar económico. Pero en términos de derechos, que es la parte inferior donde está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que se lee de derecha a izquierda. Aquí hablamos de seis carencias sociales que se pueden tener, ¿sí? En donde la combinación de ingresos y la combinación de carencias sociales ya van a configurar un tipo de pobreza. ¿A qué nos referimos? Si se carece de educación, pues ya estamos considerando que hay una situación de pobreza por carencia de un derecho social o por carencia de salud, ¿sí me explico? Por carencia de seguridad social, por carencia de calidad y espacios de la vivienda, es decir, tener una buena vivienda, con drenaje, bueno, tener una buena vivienda con piso, de concreto, etcétera, etcétera, con servicio de gas o cosas por el estilo. Y el sexto, servicios básicos en la vivienda y la alimentación, agua potable, drenaje, entre otros, electricidad, entre otros. Entonces, con estos 6 elementos se va configurando lo que va a ser la pobreza moderada y la pobreza extrema. ¿Cómo? Si la población está en términos de ingreso, con un ingreso inferior a lo que es la línea de pobreza por ingresos, es decir, en las ciudades, si gana menos de 3,255, ¿sí? Y además carece de dos derechos elementales, como es educación, salud, seguridad, etcétera. Entonces ya hablamos que esta persona, ¿sí? Se encuentra en una situación de pobreza moderada, ¿sí? Por eso lo señala acá, en el eje de X, que tenemos 1, 2, hasta acá, ¿sí? Si tiene al menos 2 carencias, gana 3,000 pesos al mes. Y además, no tiene seguridad social. Y además, no tiene servicios de vivienda, nos encontramos con que esa persona se encuentra en pobreza moderada. ¿Me explico? Y es toda esta franja que señala en azul. Por eso les mencionaba que hasta cierto punto la cuestión de la infraestructura tenemos que entenderla, qué tanto afecta a la pobreza, ¿sí? Si hay una infraestructura de servicios básicos en la vivienda que, que, que está afectando los servicios básicos de la vivienda, pues evidentemente sí entra como un fenómeno de la vivienda, ¿sí? La ausencia de agua, la ausencia de algún servicio fundamental que como los que están aquí, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Ayer una compañera me decía la situación de pobreza que se estaba viviendo ahorita con la pandemia, con los estudiantes de primaria y secundaria que pudieron tomar las clases en línea y aquellos que no pudieron tomar las clases en línea. Pues justo, pues, afecta una repercusión porque qué condiciones materiales hacen que pudieran tomar clases en línea, pues bueno, que tuvieran internet, que tuvieran computadora, incluso que tuvieran televisión, ¿sí? Y si no se tienen estos elementos, se tienen dos factores, ¿sí? Dos carencias sociales, los servicios básicos en la vivienda y también de la educación. Por eso en este momento se incrementó esta situación de la pobreza con la pandemia. Ahora, cambiando. Para la pobreza extrema, a partir de una línea por ingresos, de línea de pobreza extrema por ingresos, que es para el caso urbano de 1,671 pesos, pero se le van a sumar que si estas personas carecen de más de tres elementos o de tres derechos sociales, ¿sí? Si carecen más de tres, ¿sí? Tienen más de tres carencias sociales, entonces hablamos que esa persona o ese conjunto de personas se encuentran en pobreza extrema. Por ejemplo, una persona que gana 1,500 al mes, 1,500 al mes, ¿sí?
y además no tiene seguridad social. Además, es analfabeta, no tiene ni primaria. Y además, se encuentra sin agua potable, ¿sí? Ya son 3. Y si todavía lo podemos sumar, justamente no tiene una prestación para juntar para su retiro, ¿no? Entonces, de seguridad social. Entonces, ya tiene 4, ¿no? Y justamente van a configurar una situación de pobreza, pero de pobreza extrema. ¿Hasta aquí me explico? Sí, profe. Sí. Gracias. Ya para cerrar, justo cómo se ha comportado. Bajo esta forma de medir la pobreza, se plantea que entre el 2008 y el 2018 ha habido una reducción en términos porcentuales, pero en términos de millones de personas, en algunos casos no se ve mucho esa contracción. ¿A qué me refiero? En este cuadro tenemos los indicadores en la primera columna, la de la izquierda, en la del medio, la columna beige, es el porcentaje y en la derecha son los millones de personas. La población en porcentaje, tenemos que la pobreza pasó de 44.4% de la población en 2008 a 41.9% para 2018. Pero esto realmente en términos de los millones de personas quiere decir que hay una contracción. Lo vemos en la columna, la tercera columna de millones de personas, y vemos que en 2008 eran 49.5 millones de personas que se encontraban en pobreza y 52.4 millones de personas se encuentran en 2018. Se incrementó en 2020. En fin, lo mismo pasa para la pobreza moderada, pobreza extrema y la situación vulnerable de las carencias. Se los voy a colocar también en PDF para que lo revisen a detalle. Nada más quería justamente ver algunos elementos. Por ejemplo, las carencias en el país, el rezago educativo, igual tiene esta misma lógica, porcentajes y millones de personas. El rezago educativo se contrajo en 2008, era 21.9% de la población, que además, hago un paréntesis, se adaptó a las nuevas condiciones porque antes del 2008, el servicio educativo o el derecho a la educación era en el artículo 3 hasta la educación secundaria. Ahora ya es hasta el bachillerato. Entonces se tuvo que actualizar y en este momento se contrajo el porcentaje a 16.9, que en millones de personas pasamos a tener 24.5 millones de personas que tenían algún rezago educativo a 21.1. Aquí sí se nota esta contracción, pero también mencionábamos en otra sesión que la pregunta es cómo se llega, ¿no? Luego hay campañas de certificación para sacar los certificados de educación básica, sin un conocimiento o sin realmente formar y educar a la población. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que las personas incluso no pueden escribir, no pueden redactar y en sus trabajos les piden eso para poder ascender a un mejor puesto y salario y a pesar de que tengan, incluso pueden tener su título de universidad o su certificado de bachillerato, pero tienen algunas carencias, ¿no? Y esto se debe a que hay políticas que no pretenden erradicar el analfabetismo, sino certificar nada más, dar títulos de certificados y ya. Pero en fin, las carencias de servicios de salud se contrajo de 38.4 en 2008 a 16.2 en 2018 y justo se ve en el número de gente, de 42.8 millones de personas que no tenían servicios de salud, se contrae a 20.2%, a 22 millones, perdón. En fin, pues bueno, yo creo que aquí le paramos. Me hubiera gustado ver otros, por ejemplo, el de los salarios. Bueno, el de los salarios y ya los dejo libres. Esta grafiquita de ingreso laboral por pobreza por ingresos, aquí mide justamente cómo se encontraban los salarios per cápita por personas, o sea, todos los salarios se dividen entre toda la población ocupada, asalariada,
y tenemos que el punto más alto es justamente en 2006, 2007, y hay una contracción, o sea, hay una caída hacia el 2014-2015. Y justo hasta este momento hay un incremento importante de estos salarios, ¿no? No es suficiente porque todavía nos encontramos con salarios deteriorados. No recuperamos el nivel del poder adquisitivo de los salarios que se tenían en 2006-2007, pero van en incremento. En fin, ya hasta aquí le dejamos. Subo la sesión en, igual abajito del plan de trabajo. Cualquier duda por el chat de la plataforma, por favor, para que podamos resolverlo en el mejor tiempo posible.